En un lejano y cálido país del sur, donde el sol brillaba intensamente sobre desiertos dorados y jardines llenos de perfumes exóticos, vivía una reina muy especial. Era la reina de Sabá, una mujer sabia, curiosa y profundamente respetada por su pueblo. Su palacio estaba lleno de tesoros, animales exóticos y libros antiguos. Aunque tenía todo lo que cualquiera pudiera desear, había algo en su corazón que deseaba encontrar: sabiduría verdadera, aquella que no se compra con oro ni se encuentra fácilmente. Un día, comenzaron a llegarle noticias de un rey muy sabio llamado Salomón, que gobernaba en Jerusalén. Se decía que su sabiduría venía directamente de Dios y que todo el mundo iba a escucharlo. Y todos los días, la reina se sentaba en su trono rodeada de consejeros, escuchando a comerciantes y viajeros que le contaban historias del gran rey Salomón. Cada relato la hacía más curiosa. Hablaban de cómo resolvía los problemas más difíciles, cómo dirigía a su pueblo con justicia y cómo el templo que había construido para su Dios era más bello que cualquier cosa jamás vista. Aunque tenía consejeros sabios a su alrededor, la reina sentía que ninguno tenía la profundidad de entendimiento que parecía tener Salomón. Así que comenzó a hacer planes. Quería comprobar por sí misma si esas historias eran verdaderas. La reina no era impulsiva. Pasaron semanas mientras preparaba una gran caravana para el largo viaje. Llenó cofres con oro, piedras preciosas y perfumes finísimos para ofrecer como regalos. También preparó muchas preguntas desafiantes, enigmas y asuntos complicados que pondrían a prueba la mente del rey. Estaba decidida. No solo quería conocer a Salomón, quería descubrir si la sabiduría que él tenía realmente venía de Dios. Finalmente, el día llegó. La reina de Sabá, acompañada por sus sirvientes, camellos y tesoros, partió en su caravana hacia Jerusalén. El viaje fue largo y difícil. Cruzaron montañas y desiertos, soportaron tormentas de arena y noches frías bajo las estrellas. Pero la reina no se quejaba. Su corazón latía con emoción ante la idea de encontrarse con alguien que pudiera enseñarle algo nuevo. Cada paso la acercaba a la respuesta a sus dudas más profundas. Cuando al fin llegó a Jerusalén, la ciudad estaba llena de vida. Las calles se decoraron para recibirla y la gente se asombraba al ver la majestuosa caravana. La reina fue recibida por el rey Salomón mismo. Era un hombre tranquilo, de ojos profundos y voz serena. Al verla, la saludó con respeto, como alguien que valora el conocimiento tanto como la realeza. La reina se sintió acogida, pero no perdió tiempo. Tan pronto como estuvieron a solas, comenzó a hacer sus preguntas. Durante horas, le planteó todo tipo de enigmas y desafíos. Le habló de política, de justicia, de la naturaleza y de los misterios del alma humana. Para su sorpresa, Salomón le respondió con claridad, sabiduría y humildad. Cada respuesta era como una llave que abría una puerta nueva en su mente. El rey no solo conocía muchas cosas, sino que sus palabras venían acompañadas de paz y verdad. Fue en ese momento que la reina comprendió. Lo que había oído sobre él no era una exageración. La reina se quedó varios días en Jerusalén y cada jornada aprendía algo nuevo. Paseó por el magnífico templo que Salomón había construido para Dios y quedó maravillada por la belleza, el orden y el propósito de cada detalle. Observó cómo Salomón administraba justicia entre su pueblo con equilibrio y sabiduría, y vio cómo todos en su corte actuaban con respeto y admiración. Todo lo que veía confirmaba lo que su corazón empezaba a creer. Aquel rey era verdaderamente sabio, y su sabiduría no venía solo de libros o experiencias, sino de su relación con Dios. Su admiración creció aún más cuando comprendió que Salomón
no actuaba con orgullo. A pesar de todo lo que sabía, se mostraba humilde, reconociendo que su sabiduría era un regalo divino. Eso conmovió profundamente a la reina. Ella había conocido a muchos líderes poderosos, pero ninguno como él. En su interior, algo empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de una visita para satisfacer su curiosidad. Estaba encontrando respuestas para su alma y una verdad más grande que cualquier trono. Entonces, la reina tomó una decisión. Reconoció públicamente que el Dios de Israel era real y que era Él quien había dado tanta sabiduría a Salomón. Fue un momento importante, porque ella, siendo reina de otro pueblo y de otra cultura, estaba honrando al Dios de Israel. También ofreció a Salomón todos los regalos que había traído: oro, piedras preciosas y perfumes en gran cantidad. Pero más valioso que todo eso fue su respeto y reconocimiento a Dios. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la reina, con voz clara y ojos brillantes, se dirigió a Salomón frente a sus siervos y consejeros. Dijo que las historias que había escuchado no contaban ni la mitad de lo que había visto con sus propios ojos. Tu sabiduría y tu prosperidad superan con creces la fama que había oído, exclamó. También expresó su alegría al ver que el pueblo de Israel tenía un rey tan justo y bendijo al Dios de Israel por haber elegido a Salomón para reinar con sabiduría. Salomón, con gratitud y generosidad, no se quedó atrás. Le dio a la reina todo lo que ella deseaba y mucho más, obsequiándole regalos valiosos, además de responder a todas sus preguntas. No hubo secretos ni misterios que él no pudiera explicar. En ese encuentro, no solo se compartieron tesoros materiales, sino también un intercambio de respeto, fe y entendimiento. Fue un encuentro entre dos líderes que valoraban la verdad por encima del poder. Para la reina de Sabá, este fue un momento inolvidable. En lugar de regresar simplemente con riquezas nuevas, volvía con una sabiduría transformadora en su corazón. Lo que había venido a buscar, lo había encontrado. Y mucho más. Era hora de regresar a su tierra, pero ya no era la misma mujer que había emprendido el viaje. La reina de Sabá emprendió el viaje de regreso a su reino, pero lo hizo con una paz y una alegría que no había sentido antes. Durante el camino, compartía con sus sirvientes lo que había aprendido y hablaba del Dios de Israel con respeto y admiración. Sabía que su vida y su forma de gobernar no serían las mismas. Ahora tenía nuevas herramientas, no solo para liderar, sino para vivir con propósito y sabiduría verdadera. En su reino, su gente notó el cambio. La reina hablaba con más paciencia, tomaba decisiones con más equilibrio y enseñaba a su pueblo lo importante que es buscar la sabiduría con humildad. A pesar de ser rica y poderosa, había aprendido que el verdadero valor no está en lo que uno posee, sino en lo que uno cree y cómo trata a los demás. Su viaje se convirtió en una historia que inspiró a su pueblo durante generaciones. Y en Jerusalén, el rey Salomón también recordó con gratitud aquella visita. Fue un ejemplo de cómo la sabiduría puede cruzar fronteras, unir culturas y abrir corazones. Su encuentro con la reina de Sabá quedó registrado para siempre en la historia de Israel, como una señal de la bendición y la sabiduría que vienen cuando alguien busca la verdad con sinceridad. La historia de la reina de Sabá nos enseña que buscar la verdad con humildad es un acto de gran sabiduría. Ella tenía poder, riqueza y conocimiento, pero aún así estaba dispuesta a aprender más. No se conformó con lo que sabía, y por eso su vida cambió para bien. Los niños pueden aprender que hacer preguntas, buscar respuestas
y respetar a quienes tienen sabiduría es algo muy valioso. También nos muestra que la verdadera sabiduría viene de Dios, no solo de libros o experiencia. Salomón no era sabio por sí mismo, sino porque confiaba en Dios y pedía su ayuda para guiar a su pueblo. Así como él, podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Finalmente, esta historia nos recuerda que las personas de diferentes lugares y culturas pueden aprender unas de otras cuando se acercan con respeto y un corazón sincero. La reina y Salomón eran diferentes en muchas cosas, pero compartieron algo muy valioso: el deseo de conocer la verdad y honrar a Dios. En una ciudad antigua llamada Filipos, muy cerca del mar y llena de comerciantes y viajeros, vivía una mujer especial llamada Lidia. Ella no era como todas las demás mujeres de su ciudad. Lidia era una vendedora de telas de color púrpura, un tinte muy costoso que solo las personas ricas podían comprar. Esto significaba que Lidia era una mujer trabajadora, muy dedicada y conocida por muchos. Aunque estaba ocupada con su negocio, también tenía un corazón lleno de amor por Dios. La Biblia nos dice que ella adoraba a Dios sinceramente. Cada semana, cuando llegaba el día de reposo, Lidia dejaba a un lado sus telas y se reunía con otras mujeres fuera de la ciudad, junto al río. Allí oraban juntas, hablaban de Dios y buscaban aprender más sobre Él. Aunque no conocían todavía a Jesús, deseaban escuchar más sobre las promesas de Dios. Lidia escuchaba con mucha atención y tenía una gran curiosidad en su corazón. Y todos los días, Lidia seguía trabajando en su casa, atendiendo su negocio y siendo amable con todos. Su hogar era un lugar ordenado, alegre y acogedor. Ella trataba a sus sirvientes con respeto y cuidaba que todo estuviera limpio y listo. Aunque tenía una vida tranquila, Lidia sentía que le faltaba algo. Su corazón anhelaba conocer más profundamente al Dios verdadero. Y sin saberlo, estaba a punto de recibir una visita que cambiaría su vida para siempre. Un día muy especial, llegaron a la ciudad unos hombres cansados del viaje. Se llamaban Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos eran siervos de Jesús y venían viajando por muchos lugares para contar la buena noticia de su amor. Cuando llegó el día de reposo, caminaron fuera de la ciudad y encontraron a las mujeres reunidas junto al río. Allí estaba Lidia, sentada como siempre, con sus oídos bien atentos y su corazón abierto. Cuando Pablo comenzó a hablar, Lidia notó que lo que él decía era diferente a todo lo que había escuchado antes. Él hablaba de Jesús, el Hijo de Dios, que había venido al mundo para salvar a las personas, que había muerto en la cruz por nuestros pecados y había resucitado. A medida que Pablo hablaba, algo especial sucedió en el corazón de Lidia. Entendió que Jesús era el Salvador que ella había estado esperando. En ese momento, Lidia no sintió miedo ni dudas. En lugar de eso, sintió una paz y una alegría muy grande. La Biblia dice que el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Fue como si una luz hubiera brillado dentro de ella. Lidia ya no solo creía en Dios, ahora también creía en Jesús, el Hijo de Dios. Lidia no se quedó quieta con lo que acababa de aprender. Estaba tan feliz que quería demostrarlo. Lo primero que hizo fue bautizarse, junto con toda su familia. El bautismo era una señal pública de que ahora seguían a Jesús y querían vivir para Él. Imagínate el momento. El agua del río, los rostros alegres y las palabras de fe llenando el aire. Fue una celebración muy especial. Después del bautismo,
Lidia tomó una decisión valiente. Ella se acercó a Pablo y sus compañeros y les dijo: «Si ustedes creen que de verdad soy creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa». Ella quería que esos mensajeros de Dios se sintieran bienvenidos y cómodos. Su casa se convirtió en un lugar de hospitalidad, descanso y amor cristiano. Al abrir su casa, Lidia mostró que seguir a Jesús no era solo algo del corazón, sino también algo que se demostraba con acciones. Ella no pensó en lo que podía perder, sino en todo lo que podía dar. Su hogar se transformó en el primer lugar de reunión para los nuevos creyentes en Filipos, un verdadero refugio espiritual. Pasaron los días y Pablo y Silas fueron arrestados por predicar sobre Jesús. Los metieron en la cárcel, los golpearon, pero aún así, ellos cantaban himnos y oraban. Dios hizo un milagro. Un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Luego, el carcelero también creyó en Jesús y fue bautizado. Después de salir de la cárcel, Pablo y Silas no se escondieron ni se fueron corriendo. Ellos sabían que necesitaban fortalecer a los nuevos creyentes antes de partir. ¿Y a dónde crees que fueron primero? A la casa de Lidia. Allí fueron recibidos con abrazos, oraciones y mucho amor. Los creyentes se reunieron, escucharon palabras de ánimo y todos se sintieron más fuertes en su fe. Fue un momento hermoso. Lidia, que solo unos días antes no conocía a Jesús, ahora tenía su hogar lleno de hermanos en la fe. Ella había pasado de ser una comerciante conocida a ser una anfitriona del Evangelio, una madre espiritual para muchos. Su casa fue el primer lugar donde floreció la iglesia en Filipos. Desde aquel día, la vida de Lidia ya no fue la misma. Su negocio seguía, pero ahora lo más importante para ella era servir a Jesús. Su casa siempre estuvo abierta para los que necesitaban ayuda, para los que querían orar y para los que querían aprender más de Dios. Cada rincón de su hogar hablaba de amor, generosidad y fe. Muchos viajeros que llegaban a Filipos se encontraban en la casa de Lidia, un lugar donde eran bienvenidos. Allí se compartían alimentos, cantos, enseñanzas y oraciones. Lidia se convirtió en un ejemplo para muchas otras mujeres de su ciudad, mostrándoles que se puede ser fiel a Dios desde cualquier lugar, incluso desde una tienda de telas. La iglesia de Filipos creció, y aunque no se menciona más a Lidia después de ese capítulo, su legado siguió vivo en los corazones de todos los que fueron tocados por su hospitalidad. Su obediencia y amor ayudaron a sembrar las primeras semillas de una comunidad cristiana firme y valiente. La historia de Lidia nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona que tenga un corazón dispuesto. Ella era una comerciante, no una predicadora, pero Dios la eligió para ser una parte importante en el comienzo de la iglesia en Europa. Su amor, su generosidad y su hospitalidad fueron herramientas poderosas en las manos del Señor. Lidia no solo escuchó el mensaje de Jesús, lo creyó, lo vivió y lo compartió. Su ejemplo nos muestra que seguir a Jesús también significa abrir nuestro corazón y nuestro hogar a los demás. Ella usó lo que tenía: su casa, su negocio, su amor por Dios, para servir al reino. Tú también puedes ser como Lidia. Aunque seas pequeño, puedes mostrar hospitalidad siendo amable con tus amigos, ayudando a los que necesitan algo y escuchando a Dios con atención. Recuerda, un corazón que ama a Jesús y sirve con alegría puede hacer cosas grandes, igual que Lidia. Érase una vez una joven llamada Lea, que vivía con su familia en una tierra llamada Harán.
Su padre se llamaba Labán y ella tenía una hermana menor llamada Raquel. Las dos eran muy diferentes. Mientras Raquel era admirada por su belleza, Lea tenía unos ojos suaves y tiernos, pero muchas veces se sentía invisible. Aunque era la mayor, parecía que todos preferían a Raquel. Lea aprendió a ser paciente, a ayudar en casa y a obedecer a su padre, pero en su corazón sentía una gran tristeza. Deseaba que alguien la amara por quien ella era. Y todos los días, Lea ayudaba con las tareas del hogar. Recogía agua del pozo, cuidaba a los animales y tejía junto a su madre. Veía a su hermana Raquel cuidar las ovejas y sonreír cuando los jóvenes pasaban por el campo. Lea se preguntaba si algún día también ella viviría una historia de amor. Aunque no lo mostraba, en su corazón oraba en silencio, esperando ser amada. Nadie conocía sus pensamientos, pero Dios sí los escuchaba. Un día llegó a su casa un joven llamado Jacob, el sobrino de su padre. Venía desde muy lejos, escapando de su hermano Esaú. Cuando vio a Raquel, se enamoró de inmediato. Lea lo observaba desde la distancia. Él era amable, trabajador y temeroso de Dios. Jacob pidió casarse con Raquel y aceptó trabajar 7 años por ella. Lea veía como su hermana era el centro de atención, y aunque se alegraba por ella, una parte de su corazón se rompía en silencio cada vez que Jacob pasaba sin mirarla. Después de 7 largos años, llegó el momento del matrimonio de Jacob. Hubo una gran celebración, con música, comida y muchas lámparas encendidas. Pero en medio de la oscuridad de la noche, Labán hizo algo inesperado. En lugar de entregar a Raquel, entregó a Lea como esposa, cubriéndola con un velo espeso. Jacob no se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Al amanecer, cuando el sol iluminó la tienda, él descubrió que había sido engañado. No era Raquel la que estaba a su lado, era Lea. El corazón de Jacob se llenó de enojo y fue a reclamar a Labán. «¿Por qué me engañaste?», le dijo. Labán le respondió que, en su tierra, no era costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Prometió que si Jacob trabajaba otros 7 años, también podría casarse con Raquel. Así fue como Lea se convirtió en la primera esposa de Jacob, pero no fue una boda llena de alegría para ella. Su esposo amaba a otra mujer y ella lo sabía. Lea se sintió herida y rechazada. Aunque ahora era esposa, no sentía amor verdadero. Miraba a Jacob desde lejos mientras él sonreía con Raquel. En su corazón se preguntaba si alguna vez sería suficiente. Pero en ese momento difícil, Dios la miró con compasión y esa mirada cambiaría su vida para siempre. Y por eso, Dios, al ver que Lea no era amada, le concedió un don especial. Le permitió tener hijos, mientras Raquel seguía sin poder concebir. Con esperanza y gozo, Lea dio a luz a su primer hijo y lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi sufrimiento, ahora mi esposo me amará». Pero Jacob no cambió. Aún así, Lea siguió confiando en Dios. Después nació Simeón, y ella pensó: «El Señor oyó que no soy amada y me dio otro hijo». Luego vino Leví, y luego Judá, con quien exclamó: «Esta vez alabaré al Señor». Aunque el amor de su esposo no llegaba, el corazón de Lea comenzó a llenarse de una nueva paz. Aprendió que su valor no dependía del cariño de Jacob, sino del amor fiel de Dios. Raquel, al ver que no podía tener hijos, se sintió celosa e hizo que Jacob tuviera hijos con su sierva. Entonces Lea, al ver que no tenía más hijos en ese momento, dio también su sierva Zilpa a Jacob, quien tuvo a Gad y a Aser. Más adelante, Dios volvió a bendecir a Lea con 2 hijos más, Isacar y Zabulón, y una hija llamada Dina.
Aunque su corazón seguía deseando amor, Dios la rodeaba de vida y propósito. Con el paso de los años, Lea llegó a comprender algo muy profundo. Su vida no había sido fácil, pero en medio de cada dolor, Dios estuvo con ella. Mientras otros la ignoraban, Dios la elegía para formar parte de su gran plan. Su hijo Judá sería el antepasado del rey David y siglos después, del Mesías, Jesús. Lea, la mujer que una vez fue rechazada, fue usada por Dios para traer al Salvador del mundo. Jacob, ya viejo, reflexionó sobre su vida y las decisiones que había tomado. En sus últimos días, pidió ser enterrado junto a Lea, no con Raquel, en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. También descansaban los restos de Lea. Allí quería estar Jacob, junto a la mujer que lo acompañó toda la vida, la madre de muchos de sus hijos. Aquel acto final demostró que, aunque no había sido amada como esperaba, Lea había sido honrada por Dios y por su esposo. Su historia no fue perfecta, pero fue preciosa a los ojos del Señor, quien nunca dejó de acompañarla. La historia de Lea nos enseña que aunque el mundo no siempre ve nuestro valor, Dios sí lo ve. Aunque otros no nos elijan, Dios nos ha escogido con amor. Él escucha nuestras oraciones, ve nuestras lágrimas y está cerca cuando más lo necesitamos. Lea no fue amada por Jacob como ella soñaba, pero fue profundamente amada por Dios, y eso cambió su historia para siempre. Niños, si alguna vez se sienten ignorados o tristes porque otros no los ven, recuerden a Lea. Recuerden que Dios los mira con ternura, los escucha con atención y tiene un plan especial para cada uno de ustedes. Él puede usar sus vidas para hacer cosas grandes, aunque no se vean desde ahora. Dios no se olvida de nadie. Él transforma el dolor en propósito y las lágrimas en bendición. Como hizo con Lea, puede hacer algo maravilloso con cada uno de ustedes. Había una mujer llamada Abigail que vivía en una región llamada Maón, en una tierra de colinas y campos verdes. Abigail era muy sabia y tenía un corazón lleno de bondad. Siempre pensaba en los demás antes que en sí misma y hablaba con dulzura, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Estaba casada con un hombre llamado Nabal, que era muy rico, pero también muy terco y grosero. Tenía muchos rebaños de ovejas y cabras y vivía en una gran casa con sirvientes y pastores. Aunque Abigail trataba de mantener la paz en su hogar, su esposo no siempre le hacía caso. La casa de Abigail estaba cerca de donde vivía David con sus hombres. David todavía no era rey, pero Dios ya lo había escogido para serlo. En ese tiempo, David vivía como un líder de un grupo de valientes guerreros que se escondían en el desierto porque el rey Saúl lo perseguía. Aunque eran soldados, David y sus hombres cuidaban los campos y protegían a los pastores de Nabal sin pedir nada a cambio. No robaban ni dañaban los rebaños. Al contrario, eran como un muro de protección para ellos. Y todos los días, Abigail hacía lo mejor que podía para traer paz y orden a su hogar. Supervisaba a los sirvientes, organizaba la comida y daba buenos consejos con mucha sabiduría. Sabía que su esposo podía causar problemas con su forma de hablar, así que muchas veces tenía que arreglar las situaciones después de que él ofendía a otros. Aunque vivía rodeada de riquezas, Abigail sabía que lo más importante era actuar con amor y obedecer a Dios. Un día David envió mensajeros a Nabal para pedirle un poco de comida. Era el tiempo de la esquila de las ovejas, un momento de celebración y generosidad. David pensó que era justo pedir algo,
a cambio del cuidado que habían dado a los pastores de Nabal. Sus hombres llegaron con palabras amables, recordándole a Nabal que no habían tomado nada sin permiso y que siempre habían protegido a sus pastores. Pero Nabal respondió con desprecio. Habló de forma grosera, burlándose de David y preguntando: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? No quiso darles nada, ni siquiera pan o agua. Cuando los mensajeros regresaron y le contaron todo a David, él se enojó mucho. Decidió que iría con sus hombres armados a enfrentar a Nabal por su insulto. David, que normalmente confiaba en Dios para hacer justicia, esta vez dejó que su enojo tomara el control. Abigail, al enterarse de lo que había hecho su esposo y de la respuesta de David, sintió que algo terrible estaba por pasar. Su corazón latía muy rápido y supo que debía actuar rápido. No podía quedarse quieta mientras su casa y toda su gente estaban en peligro. Así comenzó a preparar un plan valiente y lleno de sabiduría. Y por eso, Abigail reunió rápidamente una gran cantidad de provisiones: panes, tortas de higos, vino, carne asada y grano tostado. Llenó burros con todos esos regalos y les dijo a sus sirvientes que fueran delante de ella. Ella lo seguiría sin decirle nada a Nabal, porque sabía que él no entendería la urgencia del momento. Abigail no tenía miedo por ella, sino por toda su casa, y decidió enfrentar al ejército de David con fe y valentía. Mientras cabalgaba por el camino montañoso, Abigail pensaba en qué palabras usaría. Su mente estaba ocupada en cómo detener la furia de David. Cuando finalmente lo vio, bajó de su burro, se inclinó ante él con respeto y comenzó a hablar. Le pidió que no derramara sangre innecesariamente y que no se dejara llevar por la ira. Le recordó que Dios estaba con él y que algún día sería rey, y que no quería que esa venganza manchara su corazón. Abigail también asumió la culpa por lo que había hecho Nabal, aunque ella no tenía parte en ello. Lo hizo para salvar a su familia y para tocar el corazón de David. Sus palabras fueron tan sabias y llenas de humildad que David se detuvo a pensar. La paz y la bondad de Abigail comenzaron a calmar su enojo. David levantó la mano y bendijo a Abigail. Le dijo que estaba agradecido por haberla escuchado y por no haber actuado de forma apresurada. Reconoció que Dios había enviado a Abigail para detenerlo de cometer un grave error. Guardó su espada, le aceptó los regalos y le prometió que no haría daño a su familia. En ese momento, el peligro desapareció gracias a la sabiduría de una mujer que eligió la paz. Abigail volvió a su casa, donde Nabal estaba celebrando con una gran fiesta, como si nada hubiera pasado. Estaba tan embriagado que ella decidió esperar hasta la mañana siguiente para contarle lo que había hecho. Cuando finalmente le explicó todo, el corazón de Nabal se paralizó. Se quedó como una piedra y pocos días después murió. Dios mismo se encargó de hacer justicia, como Abigail había dicho. David, al enterarse de la muerte de Nabal, recordó a Abigail y su sabiduría. Se dio cuenta de que ella era una mujer especial, diferente a todas las demás. Por eso, le envió mensajeros para pedirle que fuera su esposa. Abigail aceptó con humildad, y desde ese momento comenzó una nueva etapa de su vida, al lado de un hombre que respetaba su fe y su sabiduría. Y desde ese día, Abigail vivió una vida muy distinta. Aunque su pasado había estado lleno de tensión con un esposo difícil, ahora caminaba al lado de un hombre que valoraba su corazón y su inteligencia. Fue una compañera sabia para David, alguien que lo animaba a seguir el camino de Dios y a gobernar con justicia.
Su vida mostró que la sabiduría y la bondad pueden cambiar destinos. La gente que conocía a Abigail hablaba de su generosidad, su valentía y su fe. No necesitaba levantar la voz ni usar la fuerza para salvar su hogar. Lo hizo con palabras de paz y con acciones de amor. Su historia quedó escrita para siempre en las Escrituras como ejemplo de cómo actuar con sabiduría en medio del conflicto. Y aunque vivió tiempos difíciles, Abigail confió en Dios en todo momento. Él fue su guía, su protector y su fuerza. Al final, ella fue honrada por su obediencia y por no dejarse llevar por el miedo ni la ira. La historia de Abigail nos enseña que la sabiduría y la bondad pueden detener el enojo y traer paz. Cuando alguien te trata mal, puedes elegir responder con amor y buscar la paz, como lo hizo Abigail. Ella no fue valiente con espadas, sino con palabras amables y decisiones sabias. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos sentirnos como David, enojados o listos para vengarnos. Pero Dios quiere que escuchemos su voz, como David escuchó a Abigail. Él quiere que pensemos antes de actuar y que confiemos en Él para hacer justicia. Los niños pueden aprender de Abigail a ser valientes para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Si seguimos su ejemplo, podemos ayudar a los demás, cuidar de nuestras familias y agradar a Dios con nuestras decisiones. En un lugar tranquilo y montañoso de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías junto a su esposa Elisabet. Ambos eran muy buenos, obedecían a Dios y oraban con fe. Pero había algo que llenaba sus corazones de tristeza. No podían tener hijos y ya eran muy mayores. A pesar de eso, no dejaban de confiar en las promesas de Dios. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, sucedió algo extraordinario. Un ángel llamado Gabriel apareció ante él. Zacarías se asustó, pero el ángel lo tranquilizó con una noticia maravillosa. Gabriel le dijo que Elisabet tendría un hijo y que debían llamarlo Juan. Este niño no sería cualquier niño, sería muy especial, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, y su misión sería preparar a las personas para recibir al Mesías. Zacarías no lo podía creer y por dudar quedó sin poder hablar hasta que el bebé naciera. Aún así, regresó a casa y pronto Elisabet comenzó a sentir una nueva vida dentro de ella. Ella se alegró mucho y agradeció a Dios en silencio, sabiendo que su hijo tenía un propósito divino. Durante los meses siguientes, Elisabet cuidaba su barriguita con mucho amor, sintiendo como Juan se movía con fuerza. Cada día oraba por él, imaginando cómo sería su carita, su voz y sobre todo, su misión. Mientras tanto, Zacarías seguía mudo, escribiendo en tablillas, pero su corazón se llenaba de gozo al ver que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. La familia y los vecinos notaban la bendición que caía sobre esa casa, y todos esperaban con asombro el nacimiento de ese niño tan esperado. Finalmente, llegó el día. Juan nació y todos vinieron a celebrar. Cuando preguntaron por su nombre, Elisabet dijo firme: Juan. Como Zacarías aún no podía hablar, escribieron el nombre en una tablilla, y en ese instante su boca se abrió y comenzó a alabar a Dios. Todos quedaron maravillados y se preguntaban qué sería de aquel niño, porque claramente la mano de Dios estaba con él. El pequeño Juan creció diferente a los demás niños. No vivía en la ciudad ni jugaba en las calles de Jerusalén. Él crecía en el desierto, en silencio, escuchando el viento y observando la creación de Dios.
Mientras otros aprendían a construir casas o a hacer comercio, Juan aprendía a orar, a meditar y a escuchar la voz de Dios en lo profundo de su corazón. Dios lo estaba preparando para una misión muy especial, una que cambiaría la historia. Un día, siendo ya adulto, Juan sintió que era el momento de comenzar. Salió del desierto vestido con una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, comiendo solo langostas y miel silvestre. La gente lo miraba con curiosidad, pero lo escuchaban con atención. Su voz fuerte llamaba al arrepentimiento, diciendo: «Prepárense, porque el reino de los cielos está cerca». Su mensaje era claro. Debían cambiar sus corazones, dejar de hacer lo malo y volver a Dios. Muchos venían desde todas partes para escucharlo. En el río Jordán, Juan los bautizaba, sumergiéndolos en el agua como símbolo de un nuevo comienzo. Algunos eran soldados, otros cobradores de impuestos, otros simplemente hombres y mujeres que deseaban una vida mejor. Juan no buscaba fama, solo obedecer al Dios que lo había apartado desde antes de nacer. Gracias a su predicación, muchos corazones comenzaron a cambiar. El pueblo sentía esperanza. Sin embargo, Juan no se atribuía el mérito. Siempre decía: «Yo no soy el Mesías, solo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor». Él sabía que venía alguien mucho más grande, alguien a quien ni siquiera era digno de desatarle las sandalias. A esa persona debía señalar con toda su vida. Un día especial, entre la multitud, Juan vio a Jesús acercarse al Jordán. Al verlo, exclamó con emoción y reverencia: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aunque eran primos, Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se sintió indigno, pero obedeció. Al sumergirlo en el agua, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese día, Juan comprendió que su misión estaba llegando a su punto más alto. Él había preparado el camino, y ahora debía hacerse a un lado. Aunque su corazón estaba lleno de gozo, también sabía que seguir a Dios podía traer dificultades. Aún así, no se detenía. Seguía predicando la verdad con valentía, incluso cuando eso lo llevó a enfrentar a personas poderosas. El rey Herodes había hecho cosas malas, y Juan, con su voz firme, se lo dijo sin miedo. Le reprochó por haber tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Herodías se enojó mucho con Juan y buscaba cómo hacerlo callar. Herodes, aunque se sentía intrigado por Juan y lo respetaba, terminó encerrándolo en una prisión oscura y fría. Aún allí, Juan no perdía la fe. Seguía orando, esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pasaron los días y llegó la ocasión de una gran fiesta en el palacio. Durante el banquete, la hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados. Herodes, encantado, prometió darle lo que quisiera. La joven, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por no romper su palabra, dio la orden. Así, Juan terminó su vida terrenal, dando testimonio hasta el final con valentía. Aunque parecía una tragedia, en el cielo se celebraba el triunfo de un siervo fiel. Juan no había buscado riquezas ni fama, sino cumplir con la misión que Dios le había dado desde antes de nacer. Su vida fue como una antorcha encendida que preparó el camino para la luz verdadera, Jesús. Después de la muerte de Juan, Jesús continuó su obra, sanando, predicando y mostrando el amor del Padre. Muchos de los que habían sido tocados por las palabras de Juan ahora seguían a Jesús. A pesar de que Juan ya no estaba,
Su legado vivía en cada corazón que había decidido volverse a Dios gracias a su mensaje. Jesús mismo habló con amor y respeto de Juan, diciendo que no había nacido entre los hombres alguien mayor que él. Eso mostraba cuánto valor tenía su obediencia. Aquel niño que había saltado en el vientre de su madre cuando sintió la presencia de Jesús, había cumplido con alegría el propósito para el cual fue enviado. Su historia seguía contándose, inspirando a niños, jóvenes y adultos a vivir una vida apartada para Dios. El ejemplo de Juan mostraba que no importa cuán diferente seas, si obedeces a Dios con todo el corazón, Él puede usarte para cosas grandes. La historia de Juan nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de nacer. Aunque a veces seamos diferentes o no sigamos lo que hace todo el mundo, Dios puede usar nuestras vidas de formas maravillosas si le obedecemos y confiamos en Él. Juan fue valiente, honesto y siempre puso a Dios primero. No buscó agradar a las personas, sino a su Creador. Y eso es algo que también podemos hacer. Aunque seamos pequeños, Dios nos llama a preparar caminos de amor, verdad y esperanza. Cuando compartimos lo que creemos, ayudamos a otros a acercarse a Jesús, como lo hizo Juan. Así que, cada vez que sientas que eres diferente, recuerda, tú también puedes ser como Juan, un niño o niña apartado para Dios. Porque el propósito más grande en la vida es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, con valentía, humildad y mucho amor.